descarga y en la carpeta de trabajo práctico también está incluido el trabajo práctico número 2. Recuerden que los trabajos prácticos tienen 2 semanas de vencimiento, así que la semana que viene ya van a tener que estar subiendo el trabajo práctico número 1. ¿Cómo? Sí, ya lo voy a acomodar, la verdad que esto no lo manejo yo, lo estaba manejando en el primer paso. Lo vamos a entregar de manera virtual, o sea, lo vamos a entregar los trabajos prácticos en la plataforma Moodle, así no lo tienen que imprimir, firmar, etc. ¿Está claro? Lo único que sí se va a respetar es la fecha de entrega. Hoy no toca, este PowerPoint también ya está subido a la plataforma, así que si pudieron descargarlo, lo pueden seguir desde ahí. El tema de hoy es características físicas de cuenca. Nosotros estudiamos las características físicas de la cuenca por diferentes motivos. El principal motivo es saber cómo va a ser el comportamiento de esa cuenca ante un evento hidrológico, que en este caso nuestro evento hidrológico es una tormenta. Vamos a ver cómo calculamos una tormenta de diseño y cómo se aplica esa tormenta a esta cuenca. Como pueden ver, esta imagen es el trabajo que venimos desarrollando de la cuenca del río Vaqueros y tiene como punto de control el puente del río Vaqueros, acá en Ruta 9, el acceso a Vaqueros. El programa QGIS tiene muchas ventajas, no tan solo de procesar datos, sino a la hora de hacer presentaciones. Las presentaciones que podemos generar con este programa son muy llamativas y muy comerciales. Así es que es una herramienta muy útil a la hora de hacer algún proyecto o alguna presentación. Bueno, la respuesta de una cuenca a un determinado evento hidrológico. A su vez, las cuencas, cuando van pasando diferentes eventos hidrológicos, van cambiando sus características físicas. No de una forma, digamos, muy abrupta, pero sí de forma paulatina. Entonces llega un momento en que hay que volver a analizar esas características para volver a determinar el mismo. O sea que es un comportamiento dinámico de las cuencas. ¿Y qué es una cuenca? Definición de cuenca. Es una zona donde la superficie terrestre, en el caso de que fuese impermeable, las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corriente hacia un mismo punto de salida y su línea divisoria de agua está formada por un punto de mayor nivel topográfico que separa dos cuencas. Además, para la determinación de las cuencas, yo necesito saber el punto de control, porque si yo varío el punto de control, me va a variar indefectiblemente el área de la cuenca. Esta es una diferencia entre lo que es una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica. Fíjense que la hidrográfica está, como la definición que vimos recién, donde hay una divisoria de agua, lo que cae hacia la derecha escurre hacia la derecha y lo que cae hacia la izquierda escurre hacia la izquierda. Sin embargo, una cuenca hidrológica puede tener características diferentes, o sea que se encuentra inmerso, digamos, en lo que es la superficie terrestre y por lo general depende de la geología del manto rocoso, donde este manto rocoso puede tener una divisoria de agua en este punto. Entonces, lo que cae en este sector y puede infiltrar hasta encontrar el manto rocoso, este caudal o este volumen de caudal pertenece a la otra cuenca. Nosotros esto se lo nombro, en realidad esto no lo vamos a ver ni lo vamos a estudiar. A nosotros lo que nos interesa es
la hidrología superficial o el drenaje superficial. Básicamente en una cuenca tenemos tres zonas: zona de recarga, zona de transición y zona de descarga. Una zona de recarga la denominamos así porque en esta zona es donde se producen los eventos hidrológicos, o la mayor parte de ellos, o los eventos más importantes se producen en la zona de recarga, y asociado a eso hay una gran erosión y transporte de sedimentos. En la zona de transición coexiste un poco de las dos, pero más es de transporte. Y en la zona de descarga está muy característico por no tener tantos eventos hidrológicos y sin embargo tener una fuerte descarga de sedimentos. En la provincia de Salta tenemos cuencas importantes como Pilcomayo, como Bermejo, donde tenemos bien definidas las tres zonas. Para la zona de los valles nos encontramos en una zona de recarga y de transición, no tanto de descarga. Ya lo vamos a ver. Las características físicas de las cuencas se pueden dividir en parámetros de formas, características de relieves y características de drenaje. Estos parámetros de forma y estos dos primeros ítems que aparecen acá los vamos a ver ahora en clase y vamos a aprender a calcularlo con el programa QGIS en el ejemplo de la cuenca del río Vaquero. Y esto, que es una segunda parte, hay un videito que lo voy a dejar grabado, que es continuación de la primera para que puedan ir avanzando. Una vez que entiendan cómo es el procedimiento para determinar o cómo es la curva de aprendizaje del programa, te va a resultar mucho más fácil la segunda parte. Entonces, empezando con el tema 1, área y perímetro de la cuenca. Algo que no les dije. Vamos a determinar ciertas características de la cuenca para luego, en el caso de ser necesario, poder comparar una cuenca a fin de determinar si es que podemos establecer una correlación con el comportamiento de otra cuenca. Hay factores como factores de forma, pendientes medias, hay densidad de drenaje. Si esos factores son similares o parecidos al de otra cuenca, podemos decir que las dos cuencas van a tener un mismo comportamiento ante un evento. Sin embargo, no solo nos sirve para comparar resultados, ya que estos métodos que estamos viendo nosotros son métodos teóricos, digámosle así. ¿Cuál sería el método práctico para determinar un caudal de diseño? El método práctico para calcular un caudal de diseño es ir al río, tomar datos de caudal durante 20 años y hacer un proceso estadístico que nos determine cuál es el caudal más probable para cierta recurrencia. Eso es imposible, nosotros vivimos en Argentina, nadie hace una programación más de un periodo presidencial. Dicho esto, vamos a determinar nosotros en kilómetros cuadrados cuál es la primera característica de nuestra cuenca, que puede clasificarse en muy pequeña, pequeña, intermedia, grande y muy grande. La cuenca que vamos a ver nosotros del río Vaquero tiene 130 kilómetros cuadrados, ya lo vamos a ver enseguida, por lo que es una cuenca pequeña. Para que tengamos una idea, eso es una cuenca pequeña, y después las que tienen menor de 25 kilómetros cuadrados son cuencas muy pequeñas. El valor de P nos da una aproximación de cuál sería la forma
de la cuenca. ¿A qué llamamos longitud de cauce principal? Dentro de la red de flujo, o la red de flujo, va a haber un cauce en el cual van a aportar cauces menores. Ya vamos a ver una clasificación para que podamos entender. La longitud de ese cauce desde el punto de control, no se olviden del punto de control, hasta la parte más alejada de la cuenca o la parte más alta de la cuenca, se llama longitud de cauce. Y la otra definición que vamos a ver acá es el ancho de cuenca. Lo que hacemos es simplemente comparar el área de la cuenca en su forma natural con un rectángulo. Sabemos que el área del rectángulo es longitud por ancho. Ese ancho del rectángulo es lo que llamamos nosotros ancho de cuenca. Entonces simplemente el área es igual al ancho por la longitud y despejamos el ancho, nos queda el área sobre la longitud. Con estos datos ya podemos ir calculando ciertos parámetros. Son parámetros de forma. Es lo que vamos a ver. Y el primero es el coeficiente de compasibilidad de Gravelius. Lo que intenta hacer este coeficiente es comparar nuestra cuenca con una cuenca circular. Entonces este coeficiente va a ser igual al perímetro, que ya lo teníamos calculado, sobre 2s la raíz cuadrada de pi, el número pi por el área. ¿Qué relación este coeficiente, este primer coeficiente nos va a dar respecto de las crecidas o de un evento hidrológico? Si este coeficiente de Gravelius está entre 1 y 1,5 y 1,25, perdón, significa que tiene una forma casi redondeada a oval o redonda, que es el caso este que tenemos acá, donde las crecidas van a ser abruptas porque toda la cuenca va a aportar prácticamente al mismo tiempo al punto de control. Entonces la crecida va a ser muy abrupta, de corta duración, pero de mucho volumen. Sin embargo, a medida que nos vamos alejando, cuando el coeficiente de Gravelius es mayor de 1,5, significa que nuestra cuenca es más bien alargada, donde por lo general llueve en sectores y no en toda la cuenca. En el caso, de todas formas, de que pueda llover en toda la cuenca, el tiempo que demoran la escorrentía de llegar al punto final llegan en diferentes tiempos, por lo tanto se hace más extendida la crecida y con un pico menos elevado. Otra forma, o otro coeficiente que vamos a ver, es el coeficiente de Horton, el cual básicamente relaciona el ancho sobre la longitud. Como ya vimos, fíjese, este es nuestro cauce principal, esta es nuestra longitud de cauce. Cuando este coeficiente es mayor que 1, significa que la cuenca es alargada. Si la cuenca es igual a 1, es una cuenca cuadrada, y si es mayor que 1, tiende a ser achatada con alta tendencia. Similar, por el que vimos recién. Esto lo vamos a ver en teoría libre. Sí. En cuanto a las características del relieve, vamos a ver la pendiente de la cuenca en diferentes definiciones. La pendiente media de una cuenca, según el criterio
de Albor, dice que esta pendiente cuenca es igual a D sobre A por la longitud, donde D es la equidistancia de curva de nivel. Ahí aparece un valor que es curva de nivel. Todo hicieron topografía, ¿no es cierto? Esta equidistancia de curva de nivel, ¿qué es? La laguna, la 2. Algún variante que le haga un valor. ¿Qué es la equidistancia entre curva de nivel? Yo tengo una curva de nivel 1000 y la siguiente curva de 1010, ¿cuánto es la equidistancia? 10. ¿Y la próxima es cuánto será? Ese 10 es el valor de acá. El área de la cuenca y la longitud de la curva de nivel de equidistancia D. Una curva de nivel, por ejemplo la curva de nivel 1000 dentro de la cuenca, puede tener 6 kilómetros. Esa curva de nivel la vamos a medir con el programita y puede medir 6 kilómetros. La curva siguiente de 1010 puede medir 800 kilómetros. La próxima va a medir más o menos. Si yo sumo todas esas medidas, voy a tener este valor L, que es la longitud total de la curva de nivel de equidistancia D, que ya hemos definido que es D. ¿Se entiende? Y estamos hablando acá de la pendiente media de la cuenca, no de un cauce o de una línea o de un perfil, es de toda la cuenca, de toda la superficie. El otro criterio de Horton es un poquito más complicado, no se lo vamos a ver ni en los prácticos ni en el parcial, pero se lo dejo para que lo vean, donde participa un valor en X, un valor en Y sobre 2, y cada valor de pendiente media en X y en Y corresponde al número, o está en función de el número de intersecciones perfecto con el nivel, de la equidistancia al eje X, y lo mismo para el eje Y. Se las dejo para que en la teoría igual lo van a tener que estudiar. Ahora sí, esto es pendiente media de la cuenca. Y yo voy a clasificar mi cuenca con esta tablita que aparece acá. Si la pendiente media es entre 0 y 3%, es un terreno llano, puede ser suave, accidentado, fuertemente accidentado, muy fuertemente escarpado y muy escarpado. Vamos a determinar nuestro ejercicio a cuál corresponde. Recuerden que cuando ustedes vayan haciendo su trabajo, hacen los cálculos y determinan qué tipo o qué clasificación tiene. Esto es una curva isométrica, es una curva importante. Indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados que existe por encima de una cota determinada. Esta cuenca, por ejemplo, de este gráfico, comienza en una cota de elevación 0 y su punto más alto tiene una cota de elevación 1300 más o menos. Cuando yo me paro en el punto 0, significa que el 100% del área de la cuenca está por arriba de ese punto. Por eso marco este punto de acá. Si me voy a la cota 200,
200 significa que el 95% de la cuenca, el área de la cuenca está por arriba de esa curva de nivel. Si por ejemplo me voy a la elevación 1000, eso me va a dar un 15. Significa que el 15% del área de la cuenca está por arriba de esa curva. ¿Se entiende, no? Construirla de manera gráfica o usando el AutoCAD puede llevar unos 3 días, 4 días. Construirla en un programa como QGIS nos lleva 15 minutos. Y eso lo van a ver en el trabajo. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Porque es muy bonita la curva, pero vamos a sacar estas conclusiones. Si la curva tiene esta forma, como la forma A, significa que es una cuenca joven y que tiene gran potencial erosivo. ¿Por qué? Porque fíjense que a mayor altura yo sigo teniendo mucha superficie de cuenca. Fíjense que voy a tener un 70% más o menos de la superficie total de la cuenca en una altura bastante considerable. Para una curva tipo B, yo voy a tener una cuenca en equilibrio o en etapa de madurez. Y la cuenca tipo C, fíjense, tiene esta forma, donde para valores altos de cota, de la cuenca, yo voy a tener muy poquita superficie de cuenca. Significa que esto fue erosionando hasta llegar a esta cuenca. Es una cuenca de fase vieja, una cuenca sedimentaria. Se dice sedimentaria porque en la etapa final, en las cotas más bajas, vamos a tener mayor cantidad de superficie de cuenca. La cuenca de tipo A nos dice que al ser una cuenca joven va a tener muchísima erosión en la parte alta, ¿cierto? Y mucha sedimentación en la parte baja. Una cuenca sedimentaria, una cuenca C, va a tener poco material para erosionar y por ende poco material para deposición al final de la cuenca. De este gráfico podemos tener una altura media de la cuenca. Fíjense, una altura media es el rectángulo de área equivalente a área limitada por la curva isométrica y los ejes coordenados. Para la curva A, lo que está por debajo de la curva A, el área encerrada por debajo de la curva A, la voy a transformar en un rectángulo. Fíjense que ese rectángulo es bastante elevado porque lo que está por debajo de la curva A es bastante superficie. Entonces el rectángulo me va a quedar un rectángulo alto. En este punto yo voy a determinar cuál es mi altura media. ¿Se entiende? En el caso de una curva tipo C, yo por debajo de la curva tipo C voy a tener muy poquita superficie entre los ejes y la curva, y si esa superficie la transformo en un rectángulo, fíjese que me va a dar acá la altura media de la cuenca. ¿Se entiende? No lo veo muy convencido, pero bueno. Coeficiente de masividad, altura mediana. Si me paro al 50% acá del porcentaje de altura, voy a determinar la mediana respecto a cada punto. Y este coeficiente de masividad es la altura media de la cuenca sobre la superficie total. Es la altura media que calculamos acá arriba sobre el área de la cuenca. Este coeficiente nos sirve para compararlo luego con otras cuencas para ver si su comportamiento
va a ser similar o no a la cuenca que estemos analizando. En cuanto a las características de drenaje, hace referencia a los afluentes, corrientes o las líneas de corriente que nosotros vamos a tener dentro de la superficie de la cuenca. La manera de clasificarlos es como se representa acá, donde una corriente de primer orden es donde empieza a desarrollarse, digamos, la correntía, hasta el punto en el que se encuentra con otro cauce del mismo orden. Fíjense, yo tengo un cauce acá de orden 1 y un cauce de orden 1, en donde se encuentran, cambia a un cauce de orden 2. Sin embargo, este cauce de orden 2, al encontrarse con un cauce de orden 1, no cambia su número de orden. Continúa hasta encontrarse con un cauce del mismo orden y entonces cambia recién a un orden siguiente. ¿Se entiende eso, no? Este orden 3 que vemos acá se va a encontrar recién con este orden 3 que viene de este arroyo y ahí es donde va a cambiar a orden 4. Si yo le pregunto, ¿esta cuenca de qué número de orden es? 4. Muy bien. Esto, hacerlo en AutoCAD, te puede llevar tranquilamente un día y medio, 2 días. En Kuji lo hacemos en 30 segundos. Una vez que tenemos esto, hemos determinado el número de orden, hay que empezar a medir las longitudes y cuál es el área de aporte de cada número de orden. Y entonces vamos a determinar una relación de bifurcación, que es la relación entre el número de corriente y el número de corriente siguiente de orden superior. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, una formulita muy sencilla, la densidad de drenaje, L sobre A, donde L es la longitud total de las corrientes de agua. O sea, la longitud de los de orden 1 más la longitud de la orden 2 más la longitud de toda la orden 3. Dividido el área nos va a dar la densidad de drenaje. Y la densidad de corriente, que es el número total de corrientes, yo voy a sumar la corriente 1, si hay 10 corrientes 1, si hay 5 corrientes 2, voy a tener 15 corrientes en total, ese es el número de corriente, sobre el área nos va a dar una densidad de corriente. La sinuosidad de las corrientes está relacionada a la energía. Si yo tengo un cauce que es sinuoso, que hace una suerte de vaivén o meandroso, que es la palabra técnica, en un cauce meandroso hay mucha pérdida de energía. Porque el agua tiene que golpear en un lado, erosionar, transportar, cambiar de direcciones. Si yo tengo un cauce que es recto, desde el punto más alto hasta el punto de control, ese cauce va a tener mucha más energía que un cauce meandroso. La idea de esta sinuosidad corriente es ver cuánto es la energía o un coeficiente que nos diga cuánto es la energía. No específicamente, pero sí vamos a determinar. Cuando comparemos con otra cuenca y veamos que el coeficiente de sinuosidad es más o menos igual, lo que podemos decir que la pérdida de energía entre ambas cuencas es más o menos la misma. ¿Ah? Y esto es muy importante, tiempo de concentración, que es una característica, está dentro del tema de características físicas, pero en realidad lo que hacemos es calcularlo a partir de ciertos parámetros físicos. Es muy importante
importante porque es un valor muy sensible a la hora de determinar nuestra tormenta de diseño. De forma sencilla, el tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota en el punto más alejado de la cuenca hasta llegar al punto de control. Hay muchos factores que afectan esto, ¿no es cierto? Si hay infiltración, vamos a considerar que la cuenca es impermeable, entonces vamos a calcular ese tiempo de concentración de esa manera. ¿Por qué es importante para nuestra tormenta de diseño? Porque nosotros vamos a entender de que la tormenta de diseño, o lo que dura la tormenta de diseño, el tiempo está en función de la gota que está en el punto más alto, cuánto demora hasta llegar al punto más bajo. ¿Qué logramos con eso? De que toda la cuenca esté aportando al punto de control. Si nosotros tomamos un tiempo de concentración menor, vamos a generar una tormenta de diseño que no va a llegar a aportar todo el área al punto de control. Antes que aporte todo el área de la cuenca al punto de control, se va a acabar la tormenta y no nos sirve a nosotros. ¿Se entiende por qué es tan sensible este valor de tiempo de concentración? El tiempo de concentración nos va a relacionar nuestra cuenca con el tiempo de duración de la tormenta de diseño. Si lo que dura nuestra tormenta de diseño es mayor que el tiempo de concentración, significa que toda el área de la cuenca está aportando al punto de control. Si nosotros tomamos un tiempo de concentración menor, un tiempo de duración de tormenta de diseño menor al tiempo de concentración, la tormenta va a terminar y la cuenca no va a estar aportando en su totalidad al punto de control. ¿Ah? Una vez que superamos ese valor de tiempo, ya está garantizado de que toda la cuenca va a aportar en cierto momento al punto de control. ¿Más o menos? ¿Seguro? Este tema es muy importante y se lo voy a preguntar en el parcial y lo van a tener que hacer con diferentes autores y diferentes fórmulas para diferentes lugares. Hay muchísima investigación respecto al tiempo de conservación, de concentración. Por ejemplo, uno de los autores, Kirchich, desarrolló esta fórmula en la cual interviene la longitud del canal, para nosotros es la longitud del canal principal, y la pendiente promedio de la cuenca. ¿Está? Y que lo importante es que hay que analizar que este autor, cómo desarrolló esta fórmula. Bueno, este autor Kirchich dice que desarrolló esta fórmula a partir de la información de